Hola, buenas tardes a todos. ¿Nos podrían confirmar que nos escuchan, por favor? Sí se escucha. Se Hola. escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, les agradezco muchísimo su tiempo de espera y pues les doy la bienvenida nuevamente. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este primer webinar de la rama estudiantil del Centro de Investigación en Computación y del capítulo System and Cybernetic Society. Agradecemos a todos su presencia. Les comentamos que para obtener la constancia de este webinar, enviaremos por chat al final de la charla un enlace, un formulario para que ustedes puedan poner los datos y toda la información. Entonces, para que estén pendientes de eso, de todos modos, nosotros les vamos a avisar. Nuestro invitado del día de hoy es el maestro en ciencias, Fernando Javier Aguilar Canto, del cual leeré una pequeña semblanza. Fernando Javier Aguilar Canto es licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, maestro en ciencias de la computación por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, el SIC-IPN. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias de la Computación del SIC-IPN. Su tesis de licenciatura obtuvo el premio a la mejor tesis de matemáticas aplicadas de la Sociedad Mexicana de Computación Científica y sus aplicaciones. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, así como cuenta con 6 publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto, JCR. Sus principales líneas de investigación son el aprendizaje Hebbiano, modelos compartimentales con ecuaciones diferenciales, aprendizaje y el aprendizaje profundo con explicabilidad. Pues sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al maestro Fernando y agradezco muchísimo tu participación, Fernando. Entonces, adelante cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Tania, por la introducción. Como ya me han presentado, yo soy Fernando Aguilar Canto, soy estudiante doctoral del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre este webinar titulado ¿Qué hay dentro de las redes neuronales profundas? Entonces, muy bien, me gustaría que, pues, no sé si pueden hacer la mano de las personas que están aquí. ¿Quiénes de ustedes, bueno, me imagino que la mayoría de ustedes conocen qué son las redes neuronales profundas, para que, bueno, este va a ser nuestro punto de partida. Mm, Pueden alzar la mano virtualmente. Yo sé que muchas personas sí, algunos los conozco personalmente. Eh, Ok, sí, algunas personas. No sé si hay gente que todavía no tenga background en redes neuronales. Que, bueno, pues, eh, también pueden hacer su mano. Ya pueden bajar las personas que sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, creo que nadie alzó la mano en lo segundo, así que voy a asumir que la mayoría de las personas aquí presentes conocen que es una red neuronal profunda. Bueno, para quienes no, espero que esto sirva como motivación de qué son o más o menos qué hacen. Básicamente son modelos basados en el concepto de red de neurona artificial, que es una simplificación de la realidad neuronal. O sea, es un modelo matemático y computacional de lo que hace una neurona biológica y que ha probado ser bastante útil para resolver problemas de inteligencia artificial. Entonces, y como tal, las redes profundas pues tienen una gran cantidad de neuronas, entonces al punto en el que no es muy fácil entender qué hacen. Entonces, por eso es que sí conviene preguntar qué hay dentro de las redes neuronales profundas. En este caso, pues alguien podrá relacionar esta pregunta con el tema de explicabilidad. Entonces, esta relación es correcta. De hecho, vamos a hablar de unos paradigmas de la explicabilidad, que es la semántica oculta. Muy bien, entonces ya después de preámbulo vamos a comenzar. Entonces, la agenda del día de hoy probablemente no se complete, dada la extensión. Primero vamos a hablar introductoriamente de la explicabilidad. Creo que en esta parte le voy a dar mucho hincapié. Ya más adelante nos vamos a entrar en algunos temas un tanto más específicos de cómo se hace la explicabilidad en la semántica oculta y por qué, resuelve un poco la pregunta ¿qué hay dentro de las redes neuronales?
Bueno, hay dos grandes vertientes. Unos enfoques en la literatura se conocen como visualización, pero también los podemos llamar como enfoques monoestímulo. Después vamos a decir por qué. Mientras que otros, pues, no reciben tanto un nombre, pero que en este caso prefiero llamarles enfoques multiestímulo, porque, bueno, también vamos a hablar por qué. Y finalmente, si es que hay tiempo, vamos a hablar de algunos avances que se han ido realizando en el centro de investigación, en particularmente algunos equipos de trabajo en donde me he estado involucrando, que son enfoques un tanto híbridos. Y finalmente vamos a dar conclusiones. Esto lo vamos a hablar si es que nos sobra cierto tiempo. Probablemente no sea el caso. Muy bien, entonces vamos a repasar un poco la historia del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo no es tan antiguo como la modelación de redes neuronales. Podemos hablar del origen de las redes neuronales artificiales en los 40 con la formulación del modelo de McCulloch-Pitts, que fue el primer modelo computacional de una neurona. Y es importante mencionar que este modelo se formuló incluso mientras la computación se está desarrollando. En ese momento era un modelo de lápiz y papel, pero que con el tiempo las redes neuronales se fueron avanzando, o para aquellos que conozcan un poco más la historia de la inteligencia artificial sabrán que hubo un periodo de invierno para las redes neuronales. Y después hubo cierta luz después de haberse propuesto ese modelo, ya muchas décadas después, cuando se propuso un modelo para que puedan aprender, que es bueno, además de los métodos de optimización, se encontró una forma eficiente de calcular las derivadas que son necesarias cuando se tiene que hacer optimización basada en el gradiente, que se conoce como la propagación hacia atrás o backpropagation. Bueno, y en cuyo trabajo estuvo relacionado una persona que recientemente recibió el premio Nobel, o bueno, ya se anunció que va a recibir el premio Nobel de Física, que es Geoffrey Hinton. Y, y bien, pero el aprendizaje profundo en realidad empezó a brillar en la década pasada. Probablemente a nivel masivo se ha escuchado más de las redes neuronales profundas a partir de esta década, pero es a partir de la década pasada con el desarrollo de la AlexNet, que es un tipo de red neuronal llamada convolucional, que obtuvo un desempeño muy bueno en clasificación de imágenes RGB. Eh, y bien, durante esta etapa temprana del 2012 al 2017 se desarrollaron muchos avances, aunque aquí está vacío. eh, Cimentaron los avances que llevarían a formular el aprendizaje profundo contemporáneo. En particular, en el año 2017 es cuando surge una arquitectura bastante exitosa que se conoce como Transformer, que revolucionó el procesamiento del lenguaje natural. Estas TEC, por ejemplo, de PER y GPT, refieren a que son transformadores. Entonces, y bueno, ya en esta década, pues hemos visto el desarrollo de los GPTs, los chat GPT, GPT hasta 4, y también modelos de generación de imágenes como Stable Diffusion, que también han venido a tener bastante éxito. Y bien, lo importante aquí que hay que mencionar es que las capacidades que va adquiriendo el aprendizaje profundo se han ido incrementando, pero también han incrementado el tamaño de los modelos y no por eso ha incrementado nuestro entendimiento de lo que está sucediendo dentro de, por ejemplo, estos grandes modelos de lenguaje, estos grandes modelos multimodales, etcétera. Entonces, por eso es que surge la necesidad de entender qué es lo que está pasando y también motivado por la idea de que, bueno, por ejemplo, en ciertas regulaciones como la europea, hay cierta tendencia a decir, bueno, el usuario final tiene derecho a saber cómo funcionan estos modelos. Y bueno, para las personas que tal vez puedan llegar a ser ajenas a este tema, es importante mencionar que en el aprendizaje profundo nadie, o bueno, es muy difícil que uno ajuste esos parámetros a mano, que uno decida qué es lo que va a hacer una red neuronal. Lo que, lo que sucede aquí es que lo que se implementa no es lo que va a hacer la red, sino cómo va a aprender. Entonces, esa es quizá la mayor diferencia entre el paradigma de aprendizaje de máquina y otros paradigmas.
Y el aprendizaje profundo es parte del aprendizaje de máquina, donde yo decido, yo implemento cómo va a aprender el sistema, o bueno, la red o el modelo, lo que vaya a usar, mientras que en otros paradigmas de inteligencia artificial, como por ejemplo pueden ser los sistemas expertos, pues uno embebe el conocimiento de un experto en el modelo. Entonces, como nosotros decidimos cómo va a aprender, pues no tenemos garantías o no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Entonces, de ahí que surge la siguiente pregunta. ¿Son las redes neuronales cajas negras? Alguien pues puede opinar, bueno, sí, me parece que sí. No sabemos qué es lo que está pasando internamente, mientras que otras personas pueden decir, bueno, no, tal vez no sabemos, pero podemos saber. Entonces, yo me ajusto más en la segunda opinión, porque básicamente por algo se ha desarrollado la explicabilidad o interpretabilidad, eh, para decir, bueno, realmente no sabemos qué pasa o no lo sabemos a priori, pero sí lo podemos saber a posteriori, después de hacer cierta experimentación con estos objetos. Es como hablar de cerebro. Por ejemplo, no podemos saber qué pasa en la mente de una persona. O bueno, no lo podemos saber a priori. Pero sí, pero si nosotros aplicamos ciertas mediciones experimentales, tal vez podamos darnos una idea de qué es lo que está pasando internamente. Mm. Entonces de ahí surge el concepto de interpretabilidad o explicabilidad, que de acuerdo con este autor, Zhang, del cual nos vamos a basar bastante, eh, lo define como la habilidad de proporcionar las explicaciones en términos entendibles a una persona de algo que no conocemos. Eh, para este autor esto es explicabilidad y en este sentido pues lo relaciona, equipara los términos de interpretabilidad con explicabilidad, cuando no necesariamente pueden llegar a ser lo mismo según otras definiciones. Aunque si bien estos dos términos están relacionados, algunas personas entienden a la explicabilidad como si esa facultad para explicar lo que está sucediendo, mientras que interpretabilidad se refiere a algo quizá más subjetivo, más interno, más quizá científico, en el que yo trato de entender lo que está sucediendo a través de distintas técnicas, mientras que la explicabilidad es algo más enfocado hacia afuera, donde yo trato de decirle, por ejemplo, a un usuario final, esta red está funcionando de tal manera. Eh, y se comporta de tal forma. Entonces, en este segundo caso, pues puede estar un poco más orientado a por ejemplo, a los usuarios finales, y mientras que en el primer caso, pues puede estar más aplicado al desarrollo científico, donde, por ejemplo, pues uno puede tener mucho conocimiento de la red y pues quiere tratar de adquirir más conocimiento de la red y no tanto explicárselo a cualquier persona. Para ello hay distintos enfoques que se pueden dividir de varias formas y esta categorización es la que proporciona Sang en su reseña. Y, por ejemplo, podemos decir que un enfoque es pasivo cuando no modificamos a la red que queremos explicar o entender, mientras que un enfoque activo trata de hacerla más explicable. Eh, Bien, también existe una diferenciación entre explicabilidad local y explicabilidad global cuando nos referimos a las entradas. Por ejemplo, en un enfoque global, queremos entender a la red como un todo. Eh, y como un todo se refiere a como para cualquier entrada, mientras que un enfoque local, pues es a través de un ejemplo. Luego vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Los enfoques locales, por ejemplo, pues, por ejemplo, cuando yo le doy una imagen a mi clasificador, quiero saber por qué se comportó así o por qué la clasificó de tal manera. Mientras que en un enfoque global quiero saber por qué la red se comporta como se comporta. Mientras que un enfoque semilocal, pues trata de entenderlo para una serie de entradas que son similares. ¿Ok? Bueno, hay varios tipos de explicación. Vamos a desglosarlos. Por ejemplo, están las reglas. Entonces, en este enfoque, nosotros lo que hacemos es extraer reglas de decisión. Por ejemplo, si tengo un problema de clasificación, no sé, X
que pueden ser imágenes, y Y la salida de clasificación. Quiero entender por qué tal imagen, por ejemplo, se clasificó como un perro o como o bueno, o por qué se clasificó como, por ejemplo, un lobo. Entonces dice, ah, bueno, esto se clasificó así como un lobo, cuando en realidad era un perro, era un husky. Esto es un ejemplo famoso. Porque habían tales características. Y si hay tales características y no hay tales, pues se clasifica así. Por ejemplo, existían ciertas características, por ejemplo, la nieve. Entonces, si está la nieve presente, entonces, pues eso quiere decir que muy probablemente sea un lobo. Pero bueno, alguien puede decir, bueno, un perro puede estar en la nieve y va a seguir siendo perro. Entonces ahí, pues, uno puede darse cuenta de que la red puede ser mejorada eh, tratando de modificar esas características. Entonces, mientras que, por ejemplo, un enfoque global, pues trata de explicar a la red entera con reglas de decisión. Eh, y bueno, eso se puede hacer. Toda red neuronal, por más grande que sea, se puede aproximar con una regla de decisión. Eso es un teorema, no es algo que estoy inventando. Y pues podemos decir, ah, mira, entonces esto se clasifica así. Si pasa esto y se dan estas, por ejemplo, desigualdades, entonces la categoría va a ser esta. ¿Sí? Y así sucesivamente. En efecto, toda red se puede aproximar en una serie de reglas de decisión. Sin embargo, estas reglas de decisión pueden ser demasiadas y como tal, pues como consecuencia de eso, el problema es que tal vez ya no lo vamos a entender. Así que a lo mejor nuestro interés es que las reglas de decisión no sean tantas. Y bueno, quizá los métodos favoritos son los métodos de atribución, donde quizá siento que esta es una de las áreas más estudiadas. No es mi favorita en particular, pero ha sido una de las más estudiadas. eh, donde, por ejemplo, aparecen métodos como GradCamp Online, aquí, donde, pues, generalmente son locales, aunque sí hay métodos globales de atribución, donde, por ejemplo, tenemos aquí una entrada y queremos decir, oye, bueno, ¿por qué esto se clasificó como un gato? ¿Qué partes de la entrada son más importantes para la clasificación de gato? Entonces, podemos que, por ejemplo, aplicar live, vemos que es, por ejemplo, la cara del gato, ¿no? Entonces, sorprendentemente en este caso no fueron las orejas, pero hay otras áreas, por ejemplo, que no están dentro del gato o que pueden ser dentro del gato, como el cuello que no están, que realmente pues están, por ejemplo, posiblemente más asociadas con otras clases. Entonces, esto es básicamente lo que hace un método de atribución. ¿En qué partes de la entrada podemos considerar que tiene más influencia en la clasificación? Por ejemplo, si yo quito la cara del gato, seguirá siendo clasificado como gato, entonces probablemente ya no, aunque, por ejemplo, pueda tener las patitas aquí. Y finalmente los ejemplos, pues busca ejemplos que puedan ser prototípicos. Por ejemplo, este avión de aquí, no sé si lo ven claramente, pero tiene un ojo. Tal vez no es un avión muy prototípico. Tal vez un avión prototípico sea algo más como esto. Entonces dice, en una forma local, pues uno puede explicar que esto se clasifica como un avión porque hay otros ejemplos más prototípicos que se clasifican así. Y ya en un enfoque global, pues trata de buscar cuáles son esos ejemplos prototípicos. Muy bien, entonces, y finalmente, el enfoque que vamos a entrar más a detalle, y de ahí el título de este webinar, es la semántica oculta, el cual trata de entender la codificación de las capas internas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a tratar de entender qué es lo que está sucediendo internamente. Por eso es el título de este webinar. ¿Qué hay dentro de las redes neuronales profundas? Los otros enfoques solo tratan de, por ejemplo, relacionar entradas con salidas. ¿Por qué esto se clasifica como esto? Posiblemente sí lo podemos enfocar a algo más o menos semántica oculta o combinar. No, los métodos no son excluyentes entre sí, pero el enfoque de la semántica oculta lo que trata es entender qué pasa internamente. Entonces, esto tiene cierta motivación en neurociencias, donde pues
no sé si hay alguien de neurociencias aquí, donde, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, una neurona. Esto no es una neurona, pero vamos a imaginar que es. Entonces, y nosotros ponemos un microelectrodo a esta neurona y tratamos de medir la activación neuronal, es decir, los potenciales de acción que la neurona emite cuando hay ciertos estímulos. Por ejemplo, podemos fijar a un gato eh, y podemos fijar la cabeza del gato y podemos hacer que sus ojos también estén fijos y pasarles ciertos estímulos y medir la activación de las neuronas de la corteza visual para ver cómo responden ante ciertos estímulos. Y es así como la neurociencia cognitiva ha avanzado muchísimo. Hemos llegado a comprender muy bien cómo funciona la corteza visual. Quizá otros casos como la corteza, bueno, las partes relacionadas con el habla no las entendemos tan bien porque no podemos hacer tan fácilmente experimentación en personas, pero es así como se han encontrado células que son muy selectivas a estímulos tan abstractos como, por ejemplo, el concepto de Jennifer Aniston, ¿no? Que eso es un trabajo muy importante en neurociencias, publicado en el 2005. Y y si hemos avanzado mucho en el entendimiento en algo que tiene una gran cantidad de neuronas, como puede ser el cerebro, entonces también podemos avanzar en nuestro entendimiento en las redes neuronales profundas, que son un poco más pequeñas que los cerebros. Muy bien, bueno, aquí algunos cerebros, porque por ejemplo las hormigas tienen menos neuronas, me parece, que ChatGPT. Eh, Aunque no estoy tan seguro si lo que tienen son cerebros, exactamente. Entonces, hay varios enfoques dentro de la semántica oculta. Quizá el más recurrido sea la visualización. Entonces, ¿qué es eso de la visualización? Entonces, en la visualización queremos resolver un problema. Queremos preguntarnos qué entrada, bueno, vamos a tomar una, la que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la entrada que maximiza la actividad de esta neurona? Es decir, por ejemplo, si es un problema de imágenes, tengo mi red enorme, mi red convolucional, por ejemplo, o mi transformador visual. Entonces, yo tomo una neurona que puede estar en una capa intermedia y voy a preguntarme, ¿esta neurona la puedo ver como una función? Matemáticamente es una función porque yo le pongo entradas a esto y esto me va a devolver un número. Entonces, y bien, entonces ya cuando está entrenada la red y tenemos ciertos estímulos que pueden ser imágenes, pueden ser eh, punto WAV, puede ser textos, puede ser lo que sea que vaya a procesar esta red. Entonces, ¿cuál es la entrada que hace que esta neurona se encienda más o se active más? Hay muchas entradas donde esta neurona no va a hacer nada, pero en algunas entradas sí va a ser muy reactiva. Entonces, yo quiero conocer cuál es la entrada que maximiza la actividad de esta neurona. Que ese es el punto. Y de ahí que el nombre monoestímulo esté bien, porque realmente solo me estoy interesando en un solo estímulo que es muy representativo de la actividad de esta neurona. Entonces, esto generalmente se resuelve mediante la maximización de activación o activation maximization, que matemáticamente se formula así. Disculpen aquellas personas que tal vez no entran en el background, pero aquí vamos a desarrollar algunas ecuaciones. Voy a tratar de explicar casi todas o si no, pues las vamos a ignorar. Pero muy bien. ¿Qué significa esto? Este Argmax significa que de todas las entradas posibles, yo voy a tratar de buscar la entrada, por ejemplo, la imagen que haga máxima esta salida, que es la actividad de la neurona. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la idea. Y aquí hay regularización porque a lo mejor, si yo encuentro, por ejemplo, a lo mejor yo puedo ponerle una imagen completamente en blanco por ejemplo, con todos los píxeles ampliados, ¿no? Y a lo mejor eso hace que esta neurona tenga una activación máxima. Entonces, y yo lo puedo seguir aumentando, 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 poniendo píxeles de valores infinitos. Realmente eso no es lo que se quiere.
Por eso es que hay que regularizar. Y regularizar es poner como ciertas restricciones o poner ciertos penalizadores que hacen, eh, que hacen que la optimización, pues sí vaya donde yo quiero, pero pero que esté restringida y que evite ir a lugares donde yo no quiero. Eso básicamente es lo que es regularizar. Y se aplica tanto en este problema de explicabilidad como en los problemas de aprendizaje de redes neuronales. Originalmente esta propuesta data del 2009, poco antes de la explosión de las redes profundas, aunque ya se empezaba a usar el término profundo. Y entonces aquí la restricción básica, bueno, en estos casos, por asuntos de tiempo y, y en general, pues voy a ir saltando algunos detalles matemáticos que están relacionados. En este caso, por ejemplo, lo ponemos como un problema con restricciones. Es decir, aquí pues vamos a decir que nuestra entrada siempre vaya a tener un radio específico. ¿Ok? Entonces, esto pues es una de las primeras técnicas que se utilizaron para, eh, para hacer maximización, activación y que además no nos diera algo que fuera pues poco entendible. Entonces, al aplicar esto, por ejemplo, a una red entrenada para reconocimiento de dígitos escritos a mano, entonces es cuando vemos que aparecen estas características que pueden ser entendidas como clústeres de las imágenes. Y bueno, ya en una red track con imágenes naturales vemos como hay como ciertas texturas que aparecen en estos casos. Entonces, bueno, esas texturas pues van a ser más importantes un poco más adelante. Y bien, entonces los investigadores fueron experimentando con distintas regularizaciones y también fueron aplicándolo a redes profundas, por ejemplo la AlexNet que ya hemos hablado. Y bueno, este caso fueron los primeros ejemplos que se aplicaron a las redes profundas, donde vemos cómo en las neuronas de clasificación, por ejemplo, eh, vemos cómo empiezan a ver conjuntos de imágenes que maximizan a las neuronas de clasificación. Por ejemplo, en esta neurona puede estar clasificando dálmatas y vemos cómo aparecen como ciertas colecciones de dálmatas así combinados o huskies o teclas de un teclado. Entonces, y vemos aquí, y a partir de ese momento vamos a empezar a ver una serie de imágenes más o menos psicodélicas o que parecen psicodélicas a partir de este trabajo. Eh, y, y más adelante, los investigadores también los aplicaron a capas internas, donde vemos aquí algo que es bastante interesante, del cual más adelante vamos a concluir, que es cuando aparecen neuronas que no solo reaccionan a a una sola clase de estímulos, a un solo concepto como la cara de un perro, sino también a otros como una flor. Entonces, bien, y este tipo de neuronas se conocen como polisemánticas y bueno, van a ser muy importantes para algunas de las conclusiones que vayamos a dibujar. Bien, también utilizaron maximización de activación o minimización de activación, o bueno, enfoques relacionados eh, con, con la optimización para tratar de invertir la representación que se produce mediante una red neuronal. Entonces, esto nos ayuda para conocer qué tan buena o informativa es la representación interna que está tomando la red con respecto a ciertas imágenes. Por ejemplo, estas son reconstrucciones a partir de las representaciones internas dadas, por ejemplo, en las últimas capas de una red convolucional, y vemos como la imagen es parcialmente recuperada. Entonces, eso es como una forma de decir, mira, la red neuronal así está viendo esta imagen y todos los demás rasgos están siendo ignorados. ¿Ok? Entonces, mm, finalmente, alguien pues
uno de los problemas originales que estaban sucediendo con estas redes es que no eran tan interpretables. Bueno, en algunos casos sí, pero por ejemplo decimos, bueno, esto se parece a un perro, ¿no? Un perro combinado con una flor. Entonces, para hacerlo más entendible, en Gwen lo que propone, y bueno, aquí parece Dosovitsky, que bueno, este es el autor principal del trabajo de transformadores visuales, dato cultural. En este caso, la idea acá fue utilizar una red generativa, en este caso una GAN, una red generativa adversarial, que ayudara a esta generación. En realidad es movernos en el espacio latente de las GANs hacer, eh, para, para hacer el procesamiento de maximización de activación. ¿Ok? Entonces, en este caso me parece que esto es Max, eh, pero bueno, entonces cuando utilizan redes generativas, entonces las salidas se vuelven como que más naturales. Entonces, bueno, se parecen un poco más a las imágenes naturales o combinaciones de imágenes. Pero bueno, esto nos permite que la generación sea un poco más explicable, porque bueno, si al final nuestro método de explicabilidad no es muy entendible, entonces ahí tenemos un problema. Estas quizás son las menos imágenes psicodélicas de todas, aunque pues también está un poco extraño cómo vemos estas combinaciones de objetos ahí presentes. Y bien, finalmente hay enfoques donde la idea no es moverse, por ejemplo, en el espacio latente de las redes generativas, sino tal vez movernos en el llamado espectro de Fourier. Entonces, esto se ha utilizado mucho en el computer vision tradicional para, por ejemplo, codificar ciertas imágenes. Y, y bueno, la idea de moverse allí resultó ser bastante buena. Y de hecho, estos son los últimos trabajos de maximización de activación antes del derrumbe que va a suceder un poco más adelante. Entonces, al aplicar eso es cuando vemos este tipo de imágenes generadas. Y bien, en este que son visualizaciones, en cierto sentido sí son imágenes generadas, pero lo que sí se deben tener es que son visualizaciones de las entradas que hacen máximas a cierta actividad neuronal. Por ejemplo, en las primeras capas vemos cómo hay cierta selectividad a ciertas orientaciones, mientras que luego aparecen ciertas texturas muy específicas que empiezan a ser reconocidas y luego ya cuando nos vamos más en capas más profundas, vemos cómo empiezan a aparecer patrones en quizá mayor orden de complejidad. Y luego vemos cómo hay, en las siguientes capas vemos cómo aparecen partes de objetos. Por ejemplo, aquí podemos ver flores, podemos ver como pantallas de quizá pues celulares o computadora, aquí como textiles, burbujas o bueno, así combinaciones así medias extrañas. Y ya en las últimas capas es cuando empezamos a ver objetos que siguen estando combinados, eh, pero que corresponden a la visualización. Esto es bastante interesante porque nos está advirtiendo cómo la red está procesando primero patrones más sencillos y luego patrones con mayor complejidad, que es algo que se sabe que ocurre en la corteza visual mamífera. Eh, bueno, entonces, algunas mejoras pues se han realizado y se han podido obtener visualizaciones que desde mi punto de vista son un poco más artísticas, aunque pues quizá el entendimiento pues es más o menos parecido. Entonces, este por ejemplo se aplicó a un transformador visual. Y bien, entonces todo eso está muy bien, pero hay limitaciones. Y donde quizá la principal es que nos estamos moviendo en dimensiones muy altas. Y por eso hace que la salida sea poco interpretable. Pero el principal problema es que los estudios, hay un estudio en particular debido a este autor, estos autores, que básicamente ya se llama Don't Trust Your Eyes, que
hablan acerca de que no podemos confiar en el método de maximización de activación. Y bueno, porque hay tres razones principales. Hay una perspectiva adversarial, donde dice que podemos desarrollar circuitos que hagan una visualización que sea, pero donde la neurona funcione de la misma manera. También hay una perspectiva empírica, donde pues vemos que las visualizaciones y las imágenes naturales se procesan en caminos separados. Y también una perspectiva teórica, que básicamente dice que es imposible eh, predecir la actividad de una neurona basándose en maximización de activación. Eh, no voy a hablar tanto en detalle de la perspectiva teórica, pero sí es básicamente un teorema que establece que no podemos confiar en maximización de activación porque podemos demostrar que no podemos predecir qué es lo que la neurona va a hacer. Eh, pero en el caso de la perspectiva adversarial, vemos cómo tenemos una neurona que hace lo mismo, pero su visualización es completamente arbitraria. Y de hecho es una idea muy genial de cómo logran hacer eso. Sí, para aquellos que estén interesados, pueden referirse al artículo. Y en cuanto a la perspectiva empírica, lo que hallan estos autores es que las visualizaciones, por ejemplo, esta visualización es procesada de una forma muy distinta a las imágenes naturales. Y bueno, bueno, ya en la cuestión teórica, que quizás esto ya no lo voy a explicar, pero básicamente dice que si aplicamos maximización y activación, no sabemos nada acerca de la neurona original. Y esto, pues, se establece en el siguiente resultado, que de hecho es un teorema. Entonces, ¿cómo podemos responder ante estas críticas que han sucedido? Bueno, están los enfoques multiestímulo, que básicamente lo que hacen es, en vez de tratar de hacer maximización de activación, vamos a tratar de ver cómo las neuronas responden a diversos estímulos. Y por ende, solo vamos a usar entradas naturales, por así decirlo. Y todos estos son más robustos a las críticas establecidas por Keyhoff. Entonces, una cosa que podemos hacer es simplemente meter varias imágenes y medir, por ejemplo, qué tan precisas son detectando ciertas categorías. Y eso lleva a la conclusión de que hay detectores de objetos que emergen en las redes profundas. Esta idea no es del todo correcta. Eh, También está la disección de red, que es algo muy parecido, donde miden, donde pues lo que hacen es crear un dataset específico con imágenes parchadas, donde introducen conceptos y miden cuál es la intersección sobre la unión entre las imágenes naturales y entre los conceptos y la codificación que da la red. Entonces, ante eso, pues existe la pregunta sobre si existen neuronas altamente selectivas. Y bien, los estudios previos pues parecen indicar que sí hay, eh, pero, eh, pero al menos cuantitativamente no se puede hablar de que existan detectores de objetos como en su origen se consideró, porque las redes neuronales de por sí evitan la dependencia de neuronas individuales. Es decir, si tenemos una neurona específica, vamos a evitar que todo el peso de la clasificación se vaya a esta neurona. Y esto lo hacen mediante técnicas de regularización como dropout. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo es el dataset Broden. Tenemos aquí objetos parchados, ¿sí? Y estamos buscando, por ejemplo, mira, ¿cuál es la red cuál es la neurona cuya intersección sobre la unión de su codificación sea mayor con el concepto de lámparas? Entonces, esa es la forma en la que proponen en el network dissection o disección de red. Finalmente, uno de los últimos trabajos multiestímulo eh, es Neck2Get, donde, bueno, no de los últimos, es de algunos de los últimos relevantes que vamos a presentar aquí, donde básicamente responden, se dan cuenta estos autores que la representación neuronal
es inherentemente distribuida. Entonces, y que necesitamos muchos filtros para codificar un concepto. Entonces, Net2Vec lo que hace es tratar de que el entendimiento sea distribuido y en vez de tratar de entender a la codificación a partir de una sola neurona, vamos a tratar de entenderlo a partir de una colección de neuronas. Bueno, lo interesante es que aplicando las técnicas de network resection, es que estos autores se dan cuenta de un fenómeno bastante interesante que también se da en lenguaje y que ya habíamos visto con maximización de activación, que es el hecho de que existan neuronas polisemánticas. Por ejemplo, esta neurona de aquí es como muy selectiva a estas rayas, pero también a caras de perros. Entonces eso pues estos dos conceptos están poco relacionados, pero la neurona los identifica. Y bueno, aquellos que sigan a DocSSV habrán visto este trabajo de Anthropic, donde encuentran que también existen estas neuronas en modelos grandes de lenguaje. Entonces, donde tenemos estas neuronas que son selectivas tanto a textos en coreano, japonés, a citas académicas, a peticiones HTTP y a citas en LaTeX. Entonces, en realidad, pues son estos tipos de estímulos no están nada relacionados. Entonces, para tratar de entender esto, pues lo que proponen los investigadores de Anthropic es hacer una descomposición de los conceptos que están siendo reconocidos. Muy bien, entonces, no voy a hablar por falta de tiempo, de los enfoques híbridos, a menos que alguien tenga duda de qué es lo que se ha realizado en el SIC. Pero bueno, a partir de esto ya podemos dibujar algunas conclusiones. Eh, entonces, las conclusiones que creo que son pertinentes aquí es que podemos llegar a un marco de trabajo donde conocemos que existen neuronas eh, que codifican un solo concepto, que es la hipótesis de las células abuela. Eh, pero, bueno, se llaman así por la idea de que hay una neurona que codifica el concepto de la abuela de alguien. Entonces, pero estas neuronas probablemente no existan, o bueno, o sea, muy pocas en comparación del hecho de que las neuronas colectivamente codifican más de un solo, colectivamente codifican un concepto. Bueno, aquí lo puse más de un concepto, pero colectivamente codifican un solo concepto, que es la representación dispersa del concepto. Es decir, para codificar el concepto de abuela no necesitamos solo una neurona, sino varias, que pues a lo mejor son varias neuronas que reaccionan a las imágenes de la abuelita. Pero también hay neuronas que participan en la codificación de más de un concepto, que son las polisemánticas, porque así como reaccionan a la palabra abuela o a todo lo que tenga que ver con abuela, también reaccionan a cosas que están nada relacionadas, como por ejemplo, puede ser las imágenes de gatos, ¿no? Eh, que bueno, que pueden o no tener relación con el concepto de abuela. Entonces, como conclusión general, ya para ir cerrando esta parte, la interpretabilidad de la semántica oculta, pues ha sido difícil porque no ha sido fácil llegar a conclusiones y siempre han habido artículos que han llevado a eh, debatir algunas de las conclusiones que se han dibujado. Por lo tanto, se considera que es un área bastante desafiante, pero a la vez nos ha proporcionado cierto entendimiento de lo que sucede en las redes profundas. Ese entendimiento se puede resumir a la existencia de ciertas jerarquías en donde las primeras capas procesan características de bajo nivel y después van a representaciones más conceptuales, y también que la representación es dispersa y que existen neuronas polisemánticas. Son conclusiones fuertes, pero que también se han observado en la neurobiología. Finalmente, bueno, quizá no dibujé mucho acerca de los enfoques híbridos,
pero también yo creo que a pesar de las críticas se pueden aplicar enfoques combinados que nos permitan entender un mejor entendimiento de lo que está pasando. Y bueno, ya solo para mencionar un ejemplo de eso. Por ejemplo, en este caso, esta neurona es la más asociada con el concepto de, ahí está, más la repetí, con el concepto de gato, pero también responde a ciertas imágenes de perro. Pero cuando aplicamos maximización de activaciones, cuando vemos que muy probablemente esta neurona se esté fijando en ciertas formas triangulares que se asocian mucho a los gatos, o más bien a sus orejas. Muy bien, me pasé un poquito más de tiempo, pero muchas gracias por su atención. Bien, si tienen alguna duda, pues estaré con gusto atendiéndolas. Muchísimas gracias, Fer, por tu participación. De verdad es un tema bastante interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abra su micrófono para hacerla o puede enviarla por aquí por el chat. Adicional a eso, les comentamos que ya tienen en el chat la liga para poder pedir la constancia de asistencia a este webinar, por favor, para que la puedan revisar. Fer, a mí me quedó bueno, sí, una duda. ¿Nos podrías Ujú. explicar como muy rápido cómo es que son los enfoques híbridos? Tomando un poquitito más de tiempo. Todavía Ok, vale. tenemos las 8. En realidad les llamo así porque quizá son los pocos trabajos que tratan de meter a los dos conceptos, o sea, los dos enfoques, es donde, pero principalmente son enfoques multiestímulo, los que se han venido desarrollando en el centro de investigación y en la Escuela Superior de Cómputo. Eh, por ejemplo, la interpretabilidad asociativa inherentemente es un enfoque multiestímulo, pero lo interesante aquí es tratar de corroborar lo que estamos encontrando a través de múltiples estímulos con maximización de activación. Entonces, básicamente la interpretabilidad asociativa busca asociar ciertos conceptos o ciertas etiquetas con capas ocultas. Y esto lo va a hacer mediante una técnica que se conoce como aprendizaje hegeliano. Y bueno, originalmente se hacían operaciones de conjuntos para eso, pero luego ya se implementaron operadores de contraste. Eh, y en esto, tenemos, por ejemplo, esta es la neurona más asociada con el concepto de gato, que pues ya aplicando maximización de activación vemos, y también aplicando visualización, o sea, no, bueno, esto es visualización, aplicando un enfoque eh, de tipo de atribución. Entonces, es cuando nos damos cuenta que efectivamente esta neurona se está fijando en las orejas de los gatos, pero en sí esta neurona, la BG19, es la más asociada con el concepto de gato. Y bueno, también aquí, no lo veo aquí, pero ahí debe estar aquí presente Adolfo Villegas, con el que colaboran de la Escuela Superior de Cómputo, donde la idea aquí es replicar experimentos que se han realizado en neurociencias. Por ejemplo, lo que hace es aplicar esta serie de estímulos. Esto es un enfoque altamente multiestímulo. Vemos cómo la neurona de la corteza visual secundaria se comporta ante estos estímulos. Entonces, esto lo podemos replicar artificialmente y vemos, por ejemplo, en esta ResNet 50, en una capa intermedia de la ResNet, vemos cómo reacciona la ResNet dependiendo de estos estímulos. Bueno, esto es interesante porque al aplicar maximización de activación, vemos como la parte que es la más reactiva, que es como un estímulo estriado, efectivamente es porque cuando aplicamos maximización de activación, vemos como esto está bastante como estriado, así como patrones así eh, intermitentes. Entonces, pero a través de aplicarlo a más estímulos es como tenemos un panorama más general de lo que hace esta neurona. Ok. Bueno, estos trabajos se han presentado, por ejemplo, este se presentó en la Joint Conference y bueno, los otros también se han presentado en congresos también relevantes. Eh,
Y bien, y pues ya están publicados por si alguien quiere revisar. Espero responder esta pregunta. Sí, muchas gracias, Fer, por tu participación. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional o algo que nos quiera comentar, puede abrir su micrófono. Yo creo que no. Entonces, les recordamos entonces que por favor abran el link para registrar su constancia de asistencia, por favor. Y les agradecemos a todos su participación y pues muchas gracias, Fernando, por traernos este tema. De verdad te lo agradecemos. Te enviamos un aplauso virtual. Muchísimas Gracias, gracias. Tania. Te enviaremos también tu constancia de manera digital y a todos, pues muchísimas gracias por su participación el día de hoy, por estar aquí y les comentamos que nuestro próximo webinar será dentro de 15 días en el marco de las celebraciones contra el cáncer de mama. Les haremos llegar la invitación con todos los detalles por un correo electrónico y muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Gracias, Fernando, de nuevo por esta plática tan interesante. Gracias, Tania. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta Con luego. permiso.